Bueno, el sermón de hoy se llama En la presencia de Dios. Today's message is in the presence of God. Voy a hablar un poquito de alguien que estuvo en la presencia de Dios I'm going to speak a little bit about somebody that was in the presence por of toda God su vida. all his life. José, el hijo de Jacob. Joseph, the Jacob's son. José, el hijo de Jacob, fue el primer hijo que tuvo Lea, su esposa, Joseph was the first kid that Leah has with Jacob. después que Raquel había tenido varios hijos. After Rachel has other kids. Y como él fue el primer hijo de la mujer que en realidad él amaba, That he was the first son of the woman that he really loved. él tenía un amor especial para José. He had a special love to Joseph. Y no estoy hablando del pastor de nosotros. Bueno, ese amor que él tenía para José lo demostró él haciéndole una túnica de varios colores. The love that he felt for Joseph, he demonstrated making a lot of different colors, tunics. Sus hermanos no querían saber mucho de él. His brothers didn't like him. Luego él tuvo dos sueños. Later on, he has two dreams. En el primer sueño él le dijo a sus hermanos que algún día ellos iban a venir a humillarse delante de él. In the first dream, he told his brothers that one day they will have to humble themselves before him. Y si ellos no querían saber de él antes, ahora querían saber menos de él. So after that, they hated him even more. Luego, en el segundo sueño, él solo le contó un sueño parecido delante de su padre, Jacob. Then the second dream, he had a similar dream before his father. Inclusive Jacob le dijo a él, entonces nosotros vamos a tener que postrarnos delante de ti. So Jacob asked Joseph, does that mean that I had to humble myself before you? El caso fue que ellos planearon, los hermanos estaban planeando matarlo, era lo que querían. So Joseph's brothers started planning a strategy to kill Un día him. los hermanos se habían ido a un lugar y Jacob mandó a José a que fuera a ver cómo estaban sus hermanos. So his brother went to another place, and Jacob asked brother Joseph to go and take care of them. Cuando él venía caminando y ellos lo vieron, empezaron a planear cómo matarlo. As he started walking back to where they are, they started strategizing how to kill him. Pero su hermano Rubén But Reuben, his brother, les dijo que no lo hicieran. told them not to do it. Entonces decidieron tirarlo en una cisterna So they vacía. decided to put it in the cistern. Y luego venían pasando unos ismaelitas Then as Ishmaelites started walking nearby where Joseph was in y the ellos pit. decidieron venderlo a los ismaelitas que iban de camino a Egipto. So they pull him out of the pit and they sell him as a slavery in Egypt. Cuando llegó a Israel se lo vendieron a Potifar. When they got to Israel, they sold him to a Potiphar. Potifar era como el primer ministro de Egipto, después, es el segundo después del faraón en aquel tiempo. Potiphar was the second ministry after Pharaoh. Aparentemente José era un hombre bien aparente. Apparently, Joseph was a very handsome man. Una de las cosas que sucedió fue que después que él estaba en la casa de Potifar se llenó de riquezas, porque Dios lo bendijo. When he was living in Potiphar's house, he started being fruitful. Pero, God bless him. pero la esposa de Potifar simplemente veía un muchacho bien bonito, bien buen mozo. But Potiphar's wife was just looking at him with a Y un día ella quiso tener relaciones con él and she tried to entice him to go to sleep with him, y él le dijo que no and he said no, y salió huyendo. and he ran. Él dejó un pedazo, una parte de la túnica que él tenía. He ran and he left his tunic. Eso usó ella para acusarlo de que él era que la estaba molestando a ella. So she used that to accuse him that he was Y trying Potifar lo to puso en sleep la with him, prisión. and put him in prison. A través de todo esto, este señor, fíjense que él cayó preso no por algo malo que él hizo, See, sino por algo bien que hizo. he went to prison for doing something good, not for doing something bad. Mas sin embargo, él duró mucho tiempo en la prisión. However, he stayed in jail for a long time. Luego de estar en la prisión, lo hicieron prácticamente el líder de la prisión. So while he was in the prison, he became the leader of the jail. Inclusive en el área donde él estaba, los guardias no se preocupaban por lo que sucedía ahí. In the area that he was, the guard didn't concern about. Luego el what's going on faraón there. se incomodó con el líder el jefe de los coperos de él So Pharaoh got annoyed with the cupbearer y con el jefe de los panaderos and with the leader of the cupbearer.
y los panaderos, the leader of the bread, the keeper of the bread. the keeper of the bread. Y a los dos lo mandó a la cárcel. And they sent them, both of them, to jail. Estos dos hombres tuvieron sueños la misma noche. So those two men had the same dream, the same night. José fue quien le dijo a ellos, le interpretó los sueños. Joseph interpreted their dreams. Y les dijo que en tres días, And Joseph told them that within 3 uno de days, ellos iba a ser restablecido one of them was going to be a su restored posición anterior. to their position, y el otro iba a ser ejecutado por el faraón. and the second was going to be executed by Pharaoh. Y él le dijo al que era el jefe de los coperos, era el que iba a ser restablecido. And he told that the leader of the cupbearer is the one who's going to be restored. Él le dijo, cuando tú llegues a tu sitio, a tu lugar otra vez, When you get your old acuérdate de position mí. again, remind me. Acuérdate de mí, pero él no se recordó de él. But he never remember about Joseph. Hasta que el faraón tuvo un sueño. Until Pharaoh has a dream. Actualmente tuvo varios sueños. He actually had various dreams. Todos los sueños apuntaban a la misma situación. Pharaoh's dreams all lead to the same target. Entonces el jefe de los coperos se recordó de José So the cupbearer leader reminds Se lo dijo al about faraón. Joseph. He told Pharaoh, y lo sacaron de la cárcel. and they took him out of jail. Y lo que José le dijo al faraón fue que iban a venir 7 años de progreso, So Joseph told Pharaoh there's going to be 7 years they're going to have a good progress, prophecy. 7 years of progress, y 7 años de hambre, And o 7 sea, days de they're going to de be infamia. 7 days of famine. 7 years of famine. Lo que Faraón hizo fue que lo puso a él ahora como el segundo después de él. So Pharaoh promoted Joseph as the second. Cuando llegaron los tiempos de hambre, So the famine came. Jacob mandó a sus hijos Jacob asked his children para que vinieran a Egipto a comprar comida. to go to Egypt and buy food. Y José los reconoció como sus hermanos. And Joseph recognized them as his brothers and sisters. Eventualmente vino su papá también. Eventually his father came. Y ellos tuvieron que postrarse delante de José, así como Dios se lo había dicho And they antes. needed to prostrate themselves just as God has told them in a dream. Esto para decir que cuando nosotros permanecemos en la presencia de Dios, So, somos bendecidos. so that means that we're in the presence of God, we're blessed. Estos sueños de José se convirtieron en profecía, Joseph's dream became a prophecy. o sea, profecías realizadas. Prophecy that came to pass. José nunca hizo nada que fuera desagradable a Dios. Joseph never did anything displeasing to God. Siempre se mantuvo en la presencia de Dios. He always stayed himself in the presence of Y lo God. que sucede cuando nosotros nos mantenemos en la presencia de Dios, And what happens when we keep ourselves in the presence of God, cuando caminamos con Dios, when we walk with God, es que somos fructíferos para el trabajo y la obra de Dios. is we have become fruitful for the work of God. Vamos al primer punto, vamos a discutir 3 puntos que están en el día de hoy. Let's El discuss primero 3 es- points. The first one, Dios pide que seamos pacientes. God asks us to be patient. El segundo es nuestra confianza es en Jehová. Our trust is in Jehovah. Y el tercero es Dios quiere que nos entreguemos totalmente a Él. God wants our total surrender. Así es que vamos al primer punto, que es Dios pide que seamos pacientes. Let's discuss the first one. God asks us to be patient. El Salmo 37:1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Psalm 37 said, "Do not fret because of evildoers, nor be envious of the workers of iniquity." Este versículo lo escribieron para mí. That verse was written for me. Yo siempre he dicho que necesito paciencia, ustedes todos lo saben. I always say that I need patience. All of you know that. Especialmente con gente maligna que hacen cosas delante de uno que uno a veces, si no tiene paciencia, puede perder la cabeza. Especially people that do things on purpose, and I could really Pero Dios easily lose está my trabajando en mind. mí, me imagino que está trabajando en todos ustedes por la misma situación. God is working on me, and I'm assuming He's working on all of you with the same situation. Hay veces que Sometimes, veo supuestos cristianos haciendo cosas sometimes, que a mí me incomodan. sometimes I see Christians that they call themselves Christian, and I get really mad because what they're doing doesn't Por match the ejemplo, walk. hay cristianos que envidian a personas que están siendo fructíferos en el mundo. For example, there's Christian that envies other people that are doing a difference in the world, Sea por sus éxitos, because of what they have done, por sus economías,
because of finances, por sus posesiones. because of the possessions. Hay personas que aunque han recibido a Cristo todavía tienen esa envidia dentro de sus There's corazones. a lot of people, even though they're Christian, they still feel envy in their Y hearts. eso a mí me molesta. And that bothers. Porque, ¿qué tienen ustedes aquí en el mundo que ustedes se lo van a llevar con ustedes? Because we don't have anything in this world that ¿Qué we're going to tienen? take with us. We don't have anything to take with us when we die. O sea que tenemos que tener un poquito de cuidado como miramos las cosas. So we have to be careful not to envy others. Hay personas cristianas There's a lot of people that que se call themselves juntan con Christians, grupos de incrédulos that they start hanging out with unbelievers y actúan igual que ellos para ser aceptados. and they start behaving like them so to be acceptable in the Nosotros group. tenemos que separarnos de eso. We have to be separate from that. Y cuando Dios dice que no seamos impacientes, And when the Lord said that we should not be impatient, es porque Él quiere que nos entreguemos totalmente a Él. it's because He wants us to be totally Él surrendered. quiere to que Him. seamos obedientes totalmente a Él. He wants total obedience to Him. Hay veces que vemos a alguien que no cree en Dios Sometimes we see others that don't believe in God o que no camina con or Dios. they don't walk with God. Y nosotros esperamos cosas de estas personas que ellos no pueden suplir. And we have expectation from them that they can't have. Porque ellos no creen en el Dios que nosotros creemos. Because they don't believe in God. They Ellos no expect viven la life. vida que nosotros vivimos. They don't live the lives that we live. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes con esas personas, pidiéndole a Dios que algún día le toque sus corazones para que ellos también caminen con Dios. So we have to be patient with those people, asking God that one day they believe in the God that we do, and their life change. Nosotros vemos, no sé cuáles de ustedes les gusta ver las noticias, pero a mí me gusta ver las noticias porque yo quiero saber lo que está pasando en el mundo. I like to watch the news and I like to know what's going on in the world. Y las iniquidades que nosotros estamos viendo hoy en día, And the iniquities we are seeing las today, maldades que yo veo en la televisión que la gente hace hoy en día, the cruelty that I see people doing es nowadays, increíble. is incredible. Y solamente me queda orar. And I only could pray. Orar que Dios ponga su mano sobre esas personas para que Dios las cambie. The God touched their hearts so they could change and stop doing cruelty. Hay veces que podemos reportar suponer en el trabajo acciones que otras personas hacen malas. We got to work, for example, we could report people that are doing wrong things. Pero en vez de reportar a esas personas, es mejor que nos pongamos a orar por esas But instead of personas. reporting them to the superiors, Y we're esperar going to que pray Dios for them. siga haciendo el trabajo en So ellos. God continue doing the work in their hearts. Porque a través de todo eso, Dios nos dice que seamos pacientes. Because through all those, God is telling us to be patient. Dice la palabra, está quietos y esperar que yo soy Dios. The word of God said, be still and know that I'm God. Esto lo tuvimos hablando en el grupo de los hombres hace un tiempecito. We're talking about that in the men's group. Porque estar quietos no quiere decir que usted no puede hacer nada. Because being still doesn't mean that you cannot do anything. Porque estar quieto es una palabra de acción. Because be still is Usted an está action haciendo word. algo. You're doing something. Usted está quieto. Usted está tranquilo esperando en Dios. You are doing something. You're still, but you're waiting on God. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. And that's what God is waiting for us. Que cuando nosotros Expecting estamos that from us. esperando por algo que Dios tiene para nosotros, que nos sentemos a esperar a que Él supla nuestras necesidades. So while we're waiting for God to do something, we are still waiting that He give us the expectation. Y that si we tenemos want. confianza en Dios, no tenemos que desesperarnos. And if we trust God, we don't need to become No desperate. tenemos que sufrir de depresión. We don't have to be suffering depression. No tenemos que estresarnos. We don't have to be stressed out. Porque Dios sabe lo que pasa en cada una de las vidas de nosotros. Because the Lord knows what's going on in each one of us. Nada sucede sin el conocimiento de Él. Nothing happens without God's knowledge. O sea que vamos a buscar más de Dios. Let's continue looking for His El Salmo presence. 37:2 dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. ¿De quién habla la palabra aquí? Who is the person that he's talking about in this verse? De aquellas personas, About those de people, aquellos malignos, como dice la palabra, those malignant que están people haciendo las cosas mal hechas. that they're doing the wrong things. Las cosas que los malignos hacen The thing that the malignant people do, o que nos hacen a nosotros, or that they do to us, nos debe de impacientarnos. it shouldn't even make us impatient. Porque las cosas que ellos hacen se ven verdes en el momento, Because the thing that they do, they look green at that moment. pero como la grama se secan, But like the grass, they will, como la grama desaparecen. they will grass and
wither like the grass. Llega el tiempo en que, como la grama, se muere, se secan y se mueren The esas time is cosas. going to come that they're going to die like the grass. Fíjense que Dry. todo lo malo es temporal. Everything that is bad is temporary. Todo lo malo es temporal. Everything that is evil is temporary. Pero la vida eterna es eterna. But Es life para is siempre. eternal, is forever. O sea que lo bueno es eterno. So that means that the good things are eternal. Todo en este mundo se acaba, Everything in this world is going to end, incluyendo nuestras vidas terrenales. including our earthly life. Más sin embargo, nuestra esperanza es en qué? But our hope is in what? En que pasemos toda una eternidad con Cristo. That we're going to go into Eso no es eternity with temporal. Jesus. That's Eso no es our hope. temporal. That's not temporary, that's eternal. Hay un refrán que nosotros los dominicanos tenemos, no sé si en otros países se usa el mismo refrán, There is this land that Dominican people said. que dice: hierba mala no se muere. This land said bad herb never died. Hierba mala no se muere. Bad grass never died. Es una referencia That's in reference to. a estas personas que hacen cosas malas todo el tiempo It's in reference to people that do wrong y things que parece all que the nunca le time. pasa nada. Inclusive se enferman de una enfermedad que se están supuestos a morir si se salvan. These people sometimes get sick and they don't even die, and we think that never going to end, but they will get their Tenemos que tener fe en reward at Dios. the end. So we have to think about that, Tenemos que tener fe en Dios. and we have to have faith. Porque in God, Dios nos va a proteger a nosotros de todo lo malo. because God is going to protect us from Y evil. cuando Dios nos deja pasar nosotros por algo malo, And when He allows us to go through, es porque tiene algo bueno para when He nosotros. allows us to go through bad things, because He has something better for El us. segundo punto del día de hoy dice: nuestra confianza es en Jehová. Second point, He said that our trust is in God. El Salmo 37:3 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Psalm 37 verse 3, trust in the Lord and do good, dwell in the land and feed on His faithfulness. David quería hablarle a los hombres y mujeres de su tiempo cuando dijo esto, In this psalm, David was talking to the men and women at that time, porque lo más importante para David era caminar con Jehová y hacer el bien. because the most important thing for David was to walk with the Lord and do good. Él quería que la gente dejara la envidia, He wanted people to leave behind the envy, que dejara las preocupaciones de las cosas que sucedían alrededor de to ellos forget about what's going on around them, y que disfrutaran las cosas de Dios. and to delight in the word. Él of quería God. que se gozaran de las provisiones y las bendiciones de Dios. He wanted them to delight themselves in the Lord. Cuando nosotros nos concentramos en Dios internamente, nosotros, para nosotros, When we focus in God internally, no nos preocupamos por las cosas que el enemigo pueda tirar enfrente we de don't worry nosotros, about the enemy doing to us, porque tenemos paciencia para lidiar con esas situaciones. because we become patient to deal with that situation. Nosotros tenemos que preocuparnos con las cosas que son importantes para Dios, We should be worrying about the things that are important las to cosas God, que son agradables para the Dios, things that are pleasing to God. porque cuando vienen los tropiezos, Because when we stumble, nosotros podemos brincar por encima de los tropiezos y seguir adelante. we could jump the hurdle and keep going. Las tentaciones del enemigo nunca se van a acabar. The temptation never going to end. Lo que se puede acabar es cómo nosotros reaccionamos a esas tentaciones. What could end and what could change is how we react to those temptations. Nuestra visión, como la visión de Cristo, Our debe de vision- ser concentrada en la difusión del Evangelio. Our vision, like Christ's vision, is to spread the gospel. Nuestra visión debe de ser estar concentrado en traer a los perdidos a Cristo. Our vision should be like Jesus' vision, to bring the lost to the gospel. Y nuestra misión debe de estar pendiente de la misión que Cristo nos dejó. And our mission should be the same that Jesus' mission left Y es us. que tenemos que salir a ser discípulos de aquellos que están perdidos. We have to go out and make disciples and bring the lost to ¿Qué sucede salvation. cuando hacemos discípulos? What happens when we make disciples? ¿Qué quiere decir la palabra discípulo? What does disciples mean? La palabra discípulo simplemente quiere saber alguien que aprende, Disciple only means alguien que está somebody dispuesto a aprender. who is willing to be taught. Un discípulo es alguien que está aprendiendo bajo alguien que tiene mejor conocimiento que él.
A disciple is like a student behind. Entonces, cuando nosotros others. creamos discípulos, So when we create como disciples, hizo Jesús, like Jesus did, uno puede mandarlo para que sigan predicando el evangelio. then we send them to the nation to Ese es spread el the trabajo que gospel. nosotros tenemos delante. That's the work that we have in front of us. Así es que la presencia de Dios se hace viva en nosotros So the presence of God becomes live por in us nuestras acciones, through our work, por nuestra obediencia, through our obedience, nuestra fe our faith, y nuestro deseo de vivir nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. and our desire to live according to God's El command. Salmo 37:4 dice: Psalm 37 verse 4 says, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de ¿qué? De tu corazón. Psalm 37 verse 4, delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Él nos ha dado misiones especiales a nosotros que hacer, He has given special missions for us. pero to do. tenemos que deleitarnos en Él primero. But we have to delight ourselves. Cuando nos first deleitamos en Him. Jehová, So when we delight ourselves in Nosotros Jehovah, podemos hacer cosas que parecen imposibles. we could do things that it looks impossible. Cuando nos deleitamos en Jehová, When delight in Jehovah, no hay depresión, there's no depression, no hay estrés. there's no stress. Los dolores de cabezas que tenemos son temporarios. The headache that we have are temporary. Todo pasa cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones. Everything passes when we have Christ in our hearts. Cuando nos enfocamos específicamente en vivir para agradar al Señor, When we focus ourselves specifically fíjese to que live somos más felices. please the Lord, Somos más felices. we're happier. ¿Por qué? Porque las cosas que suceden en nuestras vidas, nosotros podemos decirle, eso pasa. Why? Because if this happens, we say, oh, this is going to Ya yo lo happen. traje a los pies de Cristo, es de Cristo, ya eso no es mío. I just brought it to God's feet, so that belongs Ese to peso Him. que yo tenía lo traje a la cruz de Cristo, se lo puse ahí en los pies de Cristo, ya no es mío. The burden that I have, I brought it to His knees. Entonces somos más felices porque ya lo que preocupa a otras personas, a nosotros no nos preocupa. We are happier because what worry other people doesn't worry us anymore. Y todo esto es porque tenemos confianza en el Señor. And all this because we trust the Lord. Cuando ponemos nuestras vidas totalmente en la mano del Señor, But we surrender our lives totally to in His hands. siempre tenemos la fe y la confianza de que todo saldrá bien. We always have the faith and the trust that everything will be fine. Y si no sale como creíamos, And if it doesn't turn out the way we want, le damos gracias a Dios porque esa es la forma que Él quería que se hiciera. we still thank God because that's the way He wanted it to be. Él sabe lo que nosotros no sabemos. He knows what we don't know. Estos tropezones que nosotros hemos dado como iglesia en los últimos 8 años, This stumbling block that we have for the last 8 years, hoy estamos viendo los frutos. we're seeing the Estamos fruit today. comenzando a ver los frutos ahora. We're starting to see the fruits now. 8 años. 8 years. ¿Pero por qué? Why? Perseveramos en el Señor. Because we're perseverance in the No Lord. nos rendimos al enemigo. We don't surrender to the enemy. A la iglesia de nosotros, aquí han sucedido cosas que el enemigo ha traído para ahuyentar la gente. There are so many things that happen in this church for people to run away from us. Pero con los pocos que quedábamos, nosotros perseveramos. But with the few that are here, we're Y hoy still podemos persevering. Que Dios nos ha rescatado. And we could say today that He De las has garras rescued del us enemigo. from the enemy hands. Nosotros tenemos confianza de que Dios tiene el control. We have trust that God is in control. Y nosotros simplemente tenemos que ser obedientes. And we simply have to be obedient to Him. Nosotros tenemos que ser como las ovejas que oyen la voz de su dueño We have to seek like the y sheep. la reconocen. We have to be like the sheep that recognize the Lord's voice. Juan 10, 27, 28 dice esto. John 10:27 verse 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. My sheep hear my voice and I know them, Y me siguen. and they follow Y me, yo les doy vida eterna. and I give them eternal No life, perecerán jamás, and they shall not never ni perish, nadie las arrebatará de mi mano. neither shall anyone snatch them out of my hand. Estos versículos nos indican dónde tenemos que tener nosotros nuestra fe. These verses tell us ¿En where we quién have to tenemos put que tener our nuestra have fe? and in who we have to have our Nosotros faith. somos las ovejas del Señor We are the sheep of the Lord, y seguimos fielmente su voz. and we faithful follow His voice. Y esa voz nos va a llevar a nosotros de camino a otra tierra. And that voice is going to guide us to other nations. Porque el final, en el final no nos va a llevar aquí a dejarlo aquí en el mundo caminando y haciendo cosas indebidas. And then we're not going to stay here in the world. Él nos va a llevar con Él para toda una eternidad. He's going to take us into eternal life. Siempre que pongamos fe en Él
Always that we have que trust sigamos el camino que Él ha trazado para nosotros to follow the path that He has for y no nos us. desviemos del camino que Él tiene para nosotros. How we follow His path and the El enemigo no puede arrebatar las ovejas que Dios le dio a The Cristo. enemy cannot snatch the sheep that He has given to Jesús Jesus. dijo que lo que el Padre le ha dado eran de Él y que nadie se lo podía perder, y que Él no lo iba a perder. Jesus said, what the Lord has given me, no one will snatch it out of my hands. El Señor nos entregó a nosotros, Dios Padre nos entregó a nosotros en las manos de Jesús, God the Father gave us into Jesus' hands. y Él no nos va a perder. And nobody's gonna snatch them out of His hands. Así es que nosotros pertenecemos a un Dios más grande que el que nadie pueda creer. We belongs to a very super amazing El tercer y God. último punto del día de hoy dice: Dios quiere nuestra entrega total. God wants our total surrender. Dice el Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Psalm 37:5. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Uno de los problemas de los judíos One of the problems that Jewish es que people ellos se have, encomendaban a Dios temporalmente. that they commit their way to the Lord temporarily. Entonces, estas palabras parecen fácil de hacer y lo son, This verse seems to be like easy to do, and they are. porque si estamos totalmente comendados a Dios, Because if we commit ourselves totally to the Lord, entonces el camino se hace mucho más fácil para todos then nosotros. the way will be easier for all of us. Los judíos, cuando se apartaban de Dios, sufrían las consecuencias y después se arrepentían. When the Jewish people walk away from the God, then they will pay the consequences of their behavior. Entonces ellos se alejaban de Dios, They will run away from the Lord. se arrepentían, They will repent, entonces Dios volvía y los perdonaba. and then God will forgive them. Pero muchas veces pasaron por muchos castigos. But a lot of time they went through a lot of tribulation. Por because of ejemplo, their behavior. 430 años fueron esclavos en Egipto Like 430 years they were slave in Egypt, y luego 70 años de esclavitud en Babilonia. and 70 years as a slavery in Babylon. Antes de eso, la nación del norte, que era la nación de Israel, porque la nación del sur se llamaba Judá, se Before, fueron esclavizados por los asirios y regados por toda parte del mundo. where they were dispersed through Asia, through the whole world. O sea que por sus desobediencias y sus abominaciones en contra de Dios, Because of their abomination against the Father, Lord. es lo que están sufriendo ellos en el día de hoy. That's what they're suffering right now. Dios los sacó a ellos de la tierra prometida por tanto tiempo The Lord took them out of the promised land for such a long time que otros se adueñaron de la tierra. that others took their land. En el 1948 Dios restauró, como dijo en su promesa, In 1948, they were restored like a la he nación de promised, Israel. like He promised the nation of Israel. Pero ahora hay conflicto. But now there's a conflict ¿Por qué? Porque ellos Why? fueron desobedientes originalmente. because they originally were disobedient to God. Entonces, nuestra parte en esta situación So our share in this situation es orar por una resolución pacífica. is to pray for a peaceful resolution. Fíjense, esa es la tierra prometida de los judíos. This is the Jewish promised land. Pero ¿cuál es la tierra prometida de nosotros? But what is the promised land for us? El nuevo Jerusalén, The New Jerusalem, la nueva tierra. the new earth. Esa es la tierra de nosotros. That's our promised land. Nosotros aquí somos extraterrestres, diría yo. We are here strangers. Nosotros vinimos a visitar este mundo We just came to visit this para world, luego irnos al mundo de nosotros. and then we'll go to the world that we belong. Por eso David dice que hay que poner nuestra confianza en Dios. That's why they say we need to trust. Cuando we are trusting enfrentamos God. situaciones difíciles, When we confront these difficult situations, debemos traerla con petición delante del Señor. we could bring our petition before the Lord, Porque el Señor conoce nuestros corazones. because He knows our hearts. Él sabe lo que le vamos a pedir antes de lo que se lo, He de lo que knows se lo what we're pidamos. going to ask before we even set up Él our simplemente que quiere que vengamos delante de Él a pedir. mouth. He just wants us to simply that we come and ask Porque Él Him. conoce todas nuestras He necesidades. knows all our necessities. No hay nada que suceda en este mundo que Dios no conozca. There's nothing in this world that God is not aware of. Y Él responderá a nuestras peticiones I will respond our petitions en el tiempo apropiado. in His time, No en nuestro tiempo, not in our time, en el tiempo de Él. in God's timing. Vamos a cerrar con esto. Segundo de Crónicas 7:14 dice lo siguiente: Second Chronicle, chapter si 7. se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, My people who are called by my name will y oraren humble y themselves buscaren mi rostro,
and prayed and seek my face, y se convirtieren de sus malos caminos, and turn from their wicked ways, entonces yo oiré desde los cielos then I will hear from heaven, y perdonaré sus pecados and I will forgive their sin, y sanaré su tierra. and heal their hand. The Oigan land. bien, Listen to si nos this. humillamos delante de Dios If you humiliate before the Lord, y nos rendimos a sus pies, and we surrender to Him, Él nos perdonará He will forgive us, y sanará nuestra tierra. and He will heal our land. Dios quiere que vengamos a Él en humillación. God wants us to come to Him in humiliation. Quiere que vengamos a Él invocando su He nombre. comes us so that we invoke His name, Quiere que vengamos a Él en oración. that we come to Him in prayer, Quiere que vengamos a Él haciendo peticiones that we come to Him in asking y petitions, dejando todo en sus manos. and leave everything in His hands. Él quiere que estemos siempre en su presencia. He always wants us to be in His presence. Quiere que vivamos nuestras vidas en la presencia de Él, He wants us to live our life in His presence, alejándonos de los caminos malos putting ourselves away from the bad y ways, concentrándonos en lo que agrada a Dios. and concentrating ourselves on what's pleasing Cuando to God. nosotros pecamos, When we sin, tenemos que venir delante de Dios, arrodillados a su presencia, humillados, we have to come to God's presence in y humility, Él nos perdonará. and He will forgive us. Porque Él perdona los pecados de todo aquel que viene humillado y arrepentido. He forgive all the sin, the person that surrendered to Him and repent. Fíjense que la liberación del pecado, Remember the sin, freedom from sin, freedom of sin es nuestra sanación interna. is internal healing. Es la sanación interna de nuestros corazones It's our healing. y nuestra alma. It's our heart healing. Entonces vamos a invocar al Señor diariamente. Let's invoke His presence every Vamos a day. poner nuestra confianza totalmente en Él. Let's put our trust totally in Him. Porque cuando vivimos para Él, When we live for Him, cuando vivimos en su presencia, and we live in His presence, lo que enfrentamos en este mundo what we confront in this se world convierten en cosas pasajeras. is turn on in temporary things. O sea, vamos a buscar de Dios Let's continue seeking God's porque es esencial presence, para nuestra salud espiritual. because it's essential for our spiritual health. Busquemos siempre de Dios Continue to looking for His y Él presence. nos va a recompensar He will reward us con paciencia, with patience, con amor, with love, con alegría with joy, y con los frutos que nosotros podemos dar and que the, ni siquiera nos imaginamos. and the fruit that we have that we can even think of. Vamos a buscar del Señor, Let's continue seeking His face, descansemos en su seno rest on Him para toda una eternidad. for an eternal life. Vamos a orar. Let's pray.